Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión hemos pensado en hacer un vídeo un poco diferente y es que nos gustaría explicaros una historia real sobre semillas. En la historia que os quiero explicar hoy hay viajes por el mundo, guerras, traiciones, hambrunas y el hilo conductor de todo esto son las semillas y las variedades. En primer lugar, me gustaría hablaros de Nikolai Vavilov, que es el principal protagonista de nuestra historia. Vavilov nació en Rusia a finales del siglo XIX y en aquella época era muy habitual que el pueblo pasara hambre. Habían hambrunas muy a menudo. Así que desde muy pequeño lo que siempre quiso fue erradicar el hambre en el mundo. Y fue por ello que cuando creció estudió botánica. Cuando Vavilov acabó sus estudios empezó a viajar por el mundo en busca de variedades que pudiera adaptar al frío ruso. Todo esto lo hacía con el beneplácito de Lenin, que simpatizaba mucho con sus teorías. En uno de sus viajes por Oriente Medio se le alertó a Vavilov de que había unos soldados rusos que estaban combatiendo en la zona que estaban teniendo alucinaciones y se comportaban como si estuvieran borrachos. Vavilov se acercó a la zona y descubrió que había un hongo parasitando un cereal que era el que estaba causando estos estragos entre el ejército ruso. Y gracias a eso pudieron solventar el problema y ganar las batallas siguientes. Vavilov viajó por todo el mundo. Estuvo en Asia, en América, por toda Europa, por supuesto. De hecho, hay unas crónicas que relatan muy detalladamente la estancia de Vavilov en el País Vasco. Habla del lenguaje de sus gentes y bastante curioso. También estuvo por Sudamérica, Norteamérica y de todos sus viajes acabó deduciendo o formulando una teoría que hoy en día sigue vigente. Vavilov descubrió o dio nombre a lo que se llaman los centros de origen, y es que hay ciertas regiones en el mundo donde se empezaron a domesticar las especies que hoy se cultivan. Algunos de estos centros, por nombraros, es la cuenca del Mediterráneo, aquí donde vivimos nosotros, algunas zonas de Sudamérica, de Chile y esa zona andina, la zona de México, la zona de Asia, lo que hoy en día es Birmania. Hoy en día, como digo, esta teoría sigue vigente. La contribución de Vavilov a la botánica fue tremenda. El sueño de Lenin respecto del proyecto de Nikolai Vavilov siempre había sido que Rusia fuera una potencia alimenticia mundial y que tuviera la capacidad de incluso ayudar a otros pueblos cuando tuvieran hambrunas. Cuando Lenin murió y Stalin subió al poder, este no era tan afín al trabajo de Vavilov, así que limitó muchísimo su presupuesto y sus viajes. Pensad que Vavilov había fundado el primer banco de semillas del mundo, el primero que se conoce al menos. Estaba en entonces Leningrado, que es la actual San Petersburgo. Como todas las semillas que Vavilov había ido recopilando en sus viajes no cabían en San Petersburgo, había otros centros por otras partes del país, Crimea o Ucrania, donde también se almacenaban estas semillas. Como os decía, Stalin no era muy afín a las teorías de Vavilov. Vavilov creía en Mendel y se valía de las teorías de Darwin y de la genética para sustentar sus trabajos. Por aquel entonces, un discípulo suyo, Lysenko, tomó ventaja de esta poca simpatía que Stalin tenía por Vavilov y lo traicionó. Las teorías lamarquistas de Lysenko fueron mejor recibidas por Stalin, aunque hoy en día son totalmente denostadas, son consideradas una pseudociencia. Creer que la ley de la genética es burguesa, pues es algo
bastante fuera de serie, pero en aquel entonces a Stalin le sonó muy bien. Y así fue como Vavilov perdió esta traición contra Lysenko y fue encarcelado en 1940. Por aquel entonces, que estábamos ya en la Segunda Guerra Mundial, las tropas nazis habían comenzado a avanzar hacia Rusia. De hecho, los primeros centros que atacaron en Crimea o Ucrania, las SS conocían la importancia del estudio de Vavilov, así que enseguida se apropiaron de esa parte de los bancos de semillas que él había creado. Cuando en 1941 los nazis llegaron a Leningrado, actual San Petersburgo, aún no había dado tiempo a evacuar el banco de semillas de Vavilov. Es cierto que no estaba en plena ciudad, sino que estaba a unos pocos kilómetros de San Petersburgo, en el campo, donde había más espacio. Pero como toda la red ferroviaria estaba centralizada en Leningrado, se habían trasladado las semillas a un almacén de la ciudad para poder desde allí llevarlas más lejos del frente. La cuestión es que ya se habían evacuado obras de arte, se habían evacuado cosas que Stalin había considerado de mayor prioridad. Y los nazis sitiaron Leningrado antes de que se pudieran evacuar estas semillas que estaban almacenadas bajo una plaza en un almacén subterráneo. Unos meses antes de que los nazis sitiaran Leningrado, Vavilov fue encarcelado. Fue encarcelado y condenado a muerte. Su delito era haber traicionado el régimen soviético con sus teorías sobre la genética o la evolución y adaptación de las especies. Afortunadamente o no, se le conmutó la pena de muerte por 20 años de trabajos forzados en un gulag. Tras muchas torturas en el gulag, al final Vavilov acabó muriendo de hambre antes de que acabara la guerra. Fue un hecho muy triste que un hombre que había dedicado toda su vida a erradicar el hambre en el mundo muriera precisamente de hambre. Pero volviendo al sitio de Leningrado, su equipo, que había trasladado todas las semillas a un almacén bajo la plaza de San Isaac, había quedado atrapado, ya que al sitiar los nazis y bombardear la ciudad para destruir los principales centros de abastecimiento, habían quedado incomunicados. Estos 12 científicos que vivían en aquella plaza estuvieron durante los 900 días que duró el sitio de Leningrado guardando ese almacén de semillas. Había como unos 800 tipos de manzanas, más de 400 tipos de fresas, muchísimos más de patatas, cereales y todo lo que os podáis imaginar. En total había unas 187.000 variedades vegetales en ese almacén. Su principal tarea era protegerlos de bichos, hongos, ratas que pudieran comerse esas semillas, pero también de la gente que estaba sitiada en Leningrado, que estaban muriendo de hambre y frío, sobre todo de hambre, en el sitio de Leningrado. Cuando por fin Leningrado fue liberado y los soldados bajaron a ese almacén, descubrieron 12 cadáveres. Esos 12 científicos del equipo de Vavilov habían muerto de hambre antes de tocar una sola de las semillas que habían estado guardando. No sé a vosotros, pero a mí me parece un acto heroico. Gracias a ese almacén que resistió el sitio de Leningrado y al sacrificio de estos 12 científicos, se pudo reponer toda la actividad agrícola en Rusia. El 83% de lo que comieron los rusos, lo que cultivaron los rusos para después comer tras la guerra, venía de este almacén bajo la plaza de San Isaac en Leningrado. Imaginaros la importancia que tenían o que descubrimos que tenían en ese momento los bancos de semillas. Y dimos buena cuenta de ello porque hoy en día tenemos algo parecido. Se llama Svalbard, o también se le conoce como la cúpula del fin del mundo. Hoy en día existen muchísimos bancos de semillas por todo el mundo, pero Svalbard, en Noruega, la cúpula del fin del mundo, es la copia de seguridad de todos ellos. Y en Svalbard se construyó unas instalaciones
pensadas solo para almacenar muchísimas semillas. Pensad que ahora mismo allí hay 1.879.000 muestras de variedades de alimentos, ya sea especies vegetales cultivadas o especies vegetales silvestres, almacenadas en sus instalaciones. Svalbard es una zona tectónicamente estable, además está en pleno círculo polar ártico, lo cual hace que si hubiera un fallo en el sistema y se quedaran sin electricidad, el permafrost, el frío que allí hace, no pondría en peligro las semillas o mantendría la temperatura de manera que no se pondría en peligro las semillas hasta dentro de 50 años. Además, está suficientemente alejado de cualquier otro banco de semillas del mundo, de manera que si hubiera un incidente en alguno de ellos, no se afectaría Svalbard. Imaginaros qué instalaciones más fascinantes. Las semillas depositadas en Svalbard no pertenecen al Reino de Noruega, sino que pertenecen a quien las ha depositado y son la copia de seguridad para reponer la agricultura de muchos países. Por ejemplo, en 2015, tras la guerra, Siria pidió parte de lo que había depositado en Svalbard para poder recomponer la agricultura del país. Tras unos años, cuando la agricultura ya se había repuesto, Siria se comprometió a devolver lo retirado para seguir manteniendo el banco que tenía en Svalbard. Ya veis lo importante que es tener un banco de semillas, y es que de la agricultura comemos. Ya veis que este ha sido un vídeo un poco diferente, pero era una historia que me apetecía mucho compartir con vosotros, ya que trata de semillas, de científicos, de cultivo y de la agricultura en el mundo. Si os ha gustado, dadle al like, eso nos ayudará a saberlo. Y si tenéis cualquier duda, dejadla en comentarios, nos encantará leerlos. Hasta el próximo vídeo.